Estamos iniciando el webinar Webinar. por la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del Continente Americano, la Federación Iberoamericana del Ombudsman, el Centro de Ginebra para la Gobernabilidad y el Sector de Seguridad, y también con la asistencia técnica del proyecto de la Unión Europea, que es acompañado a través del Instituto Danés de Derechos Humanos. Mi nombre es Cecilia Bernoulli y yo soy la secretaria técnica de la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del Continente Americano, y voy a dar inicio a este webinar. A quienes se encuentren presentes, por favor, les pedimos muy amablemente que pongan en mute sus micrófonos para que no se filtre con la interpretación en simultáneo. Les recordamos también que tenemos una interpretación en simultáneo de español-inglés, que ustedes las pueden activar siguiendo el logo del mapa mundi que se encuentra en la parte inferior del Zoom, y agradecemos a todos los presentes y también al público que ha tenido la gentileza de acompañarnos esta mañana y esta tarde en el inicio de esta sesión. Procederé a dar el primer punto de inicio de nuestra reunión. Como ustedes saben, este es un proceso de orden global que fue trabajado de la mano de DECAF, que es el Centro de Ginebra para la Gobernanza del Sector de Seguridad, con las instituciones nacionales de derechos humanos del continente americano. Este proceso fue acompañado tanto por la Federación Iberoamericana del Ombudsman, como ya lo hemos dicho, como por la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del continente americano. Vamos a dar inicio a este encuentro que es un encuentro único, es una iniciativa global y que responde a los procesos de colaboración y de trabajo de las diferentes oficinas de Ombudsman en Iberoamérica y en América. Voy a cederle el uso de la palabra en este instante al señor José Apolonio Tovar. Él es secretario general de RINCA y también es procurador para la defensa de los derechos humanos de El Salvador. Señor procurador y secretario general de la RINCA, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, Cecilia. Buenos días y buenas tardes, según corresponde en el lugar en que nos encontramos. Saludo que hago extensivo para la señora Soledad García de Redesca, las diferentes autoridades también del Centro de Ginebra para la Gobernabilidad del Sector de Seguridad, al señor presidente de la FIO y a las autoridades también que nos acompañan desde el Instituto Danés de Derechos Humanos como una de las entidades que colabora en la administración de ese proyecto desde la Unión Europea. A todos y todas, muy buenos días. Realmente para nosotros como Red Americana de Instituciones de Derechos Humanos es de suma importancia llevar adelante procesos en los cuales se evidencie el trabajo que las instituciones están realizando encaminados a procurar que los estados garanticen los derechos fundamentales de las personas. Sabemos que estamos en un contexto difícil, producto del COVID-19, que ha afectado al mundo, pero también estamos conscientes que las instituciones de derechos humanos tienen un rol fundamental en este escenario. Un rol que va encaminado a procurar que esas medidas públicas, que las políticas públicas o los planes gubernamentales no lleven consigo, ni en su diseño, ni en su ejecución, afectaciones a la población. Y eso es lo que nos vuelve diferentes en relación a todas las instituciones del Estado, que somos la única, por ese mandato constitucional, legal y hasta convencional que se tiene, producto también de la existencia de esos bonitos principios de París que marcan o delimitan el camino, el andar de la institución. Por esa razón es que yo saludo esta iniciativa que se tiene ahora de concluir con la presentación de un documento, de un producto que es generado por la intervención o participación de diferentes instituciones de derechos humanos en un tema central: cómo afecta la seguridad privada, derechos fundamentales de la población. Centroamérica no es la excepción a la región latinoamericana, en la que la delincuencia o los grupos delincuenciales han generado enorme cantidad de afectaciones a la población. Hemos venido hablando que la afectación a derechos humanos se genera exclusivamente desde el Estado, pero también hay momentos, hay circunstancias en las que particulares, lamentablemente, también afectan derechos fundamentales de otros particulares. Cuando se generan esas relaciones de suprapoder en relación uno con otro.
Y las estructuras delincuenciales, al menos en El Salvador, puedo confirmarles que tienen un grado de suprapoder en relación a la población normal. Eso ha volcado a que diferentes cantidades de empresas privadas vea una opción de seguridad como la contratación de empresas que se dedican a este rubro. No puedo asegurar en este momento si el número de efectivos de seguridad privada es superior al número de efectivos de Policía Nacional Civil. Lo que sí puedo afirmar es que se ha incrementado día con día. Porque siempre se dijo en El Salvador, para el caso de El Salvador, que nunca se abordó de manera adecuada, luego de la firma de los acuerdos de paz en 1992, los problemas estructurales y sociales que generan la desigualdad social. Nunca se atendió la falta de atención en seguridad, la falta de atención en salud, la falta de atención en educación, la falta de oportunidades para generar un proyecto de vida digno. Nunca se atendieron de una manera integral y esto ha generado un incremento en los niveles de delincuencia que hay. Y por esa razón es que las empresas privadas han tomado un rumbo importante, han tomado un lugar en el cual pueden desarrollarse. ¿Y qué es lo que pasa con algunas empresas, ¿no? No se evidencia tanto, pero hay momentos en los que hay una afectación a la población en el desarrollo de sus actividades. Y no solamente son afectaciones de carácter a la integridad personal de los ciudadanos, sino que en oportunidades, incluso cuando uno se acerca a alguna institución pública, pareciera ser que el elemento de seguridad va a resolver el problema. Desde ahí genera un obstáculo a la población porque no se generan las condiciones para que pueda acceder de manera adecuada a una orientación que es la que está buscando. De tal manera que yo no tengo más que agradecer a las autoridades del Instituto Danés por estarnos apoyando en esta ejecución de este proyecto. Y por supuesto al Centro de Ginebra para la Gobernanza en materia de seguridad pública y esa alianza buena que se ha generado entre RINCA y FAO. Creo que la conjunción de todos estos elementos, más el apoyo indispensable que siempre tenemos desde Redesca, ha hecho posible estos esfuerzos, estos productos. De tal manera que mi calidad de secretario general de RINCA les agradezco, me siento muy satisfecho del trabajo realizado y por supuesto invito siempre a que podamos coordinar trabajo porque al final del día no es para nosotros, es para las víctimas, es para la población en general que ansía que en algún momento del día pues las cosas sean de una manera adecuada en protección de sus derechos fundamentales y el Estado debe reconocer, debe aceptar que las instituciones de derechos humanos no somos un estorbo ni somos una piedra de tropiezo, sino instituciones que de alguna manera le decimos esa forma de ejecutar políticas no es la apropiada porque afecta derechos fundamentales. Así que muchísimas gracias, buenos días y buenas tardes según corresponde y estamos en la disponibilidad de continuar los esfuerzos que se hayan iniciado. Muchísimas gracias, señor Procurador y Secretario General de RINCA. Como todos nosotros sabemos, esta sesión nos convoca, además del proceso de reflexión en torno a las competencias de ombudsman nacionales, ombudsman subnacionales y temas de seguridad privada y derechos humanos, con ocasión del lanzamiento de un curso en línea que está específicamente diseñado para instituciones de ombudsman. Con ocasión de ello, tengo a bien presentarles al señor Jordán Rodas Andrade, el expresidente de la Federación Iberoamericana del Ombudsman y procurador para los derechos humanos de Guatemala. Jordán, el auditorio es tuyo. Hola Ceci, buenos días. Reciba un cordial saludo desde Guatemala en distintas partes del mundo. Antes que nada, permítanme felicitar la iniciativa de generar un curso en línea que aborde el papel de nosotras, las instituciones nacionales de derechos humanos, en lo relacionado con la seguridad privada, en nuestros países especialmente, enfocado a comprender las normas, la práctica, porque una cosa dicen los principios, las constituciones, los convenios, y otra cosa muy diferente, desafortunadamente. Agreements and various agreements and institutions are important, but practice is key too. So this is a key project in order to move forward in these situations in which we are aware that
human rights institutions must monitor the work of private security when it is actually complementary, in a sense, to public security. Ante la idea del Estado, pero es una realidad que no podemos escabullir. Y en ese sentido, los principios voluntarios buscan orientar la actuación de empresas que operan en zonas de frágil gobernabilidad, así como asegurar que las fuerzas de seguridad pública y privadas que protegen actúen bajo el marco del respeto a los derechos humanos. América Latina y el Caribe tienen una larga historia compartida de luchas sociales que han buscado la construcción de la democracia para lograr la paz, cuando nuestros países han vivido conflictos armados internos, unos más cruentos que otros. En la actualidad, en nuestros países existen altos niveles de conflictividad y confrontación en diversos territorios alrededor de proyectos extractivos o de uso y aprovechamiento privado de bienes naturales. Donde hay conflictividad es porque hay violaciones de los derechos humanos. Por eso es importante poner énfasis en el enfoque de derechos humanos, en el análisis de la situación que se dan en nuestro continente. Mucha de esa conflictividad se deriva de las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales de la población, especialmente de los pueblos originarios, cuyas tierras son afectadas por los grandes proyectos que los estados muchas veces, sin los adecuados estudios de impacto ambiental y sin estudios también de impacto sociocultural y bajo la sombra de la corrupción, han incrementado en los últimos años. Las instituciones nacionales de derechos humanos definitivamente tenemos un papel que jugar en escenarios donde hay conculcación de los derechos o se corren el riesgo de que sean violados. Y es así como este intercambio de experiencias a partir de conocimientos científicos, sin duda alguna, será de gran aporte para nosotros, las instituciones nacionales de derechos humanos. Valoro y agradezco a todas las instituciones que hacen posible este proceso de formación, esperando que paulatinamente se vaya viendo que nuestros cuadros técnicos y nosotros mismos mejoremos el enfoque de los derechos humanos para la seguridad privada. Muchísimas gracias. Un abrazo y saludos cordiales. Muchísimas gracias, señor procurador. Todos estos esfuerzos realmente no serían posibles si no hubiera esta maravillosa conjunción por primera vez entre la Federación Iberoamericana del Ombudsman y entre la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del continente americano. Somos dos de las redes más presentes e importantes en la región. En este instante tengo a bien darle el uso de la palabra al embajador Thomas Gerber, director del Centro de Ginebra para la Gobernanza del Sector de Seguridad, de CAF. Excellencies, ladies and gentlemen, dear colleagues, good afternoon from Switzerland. It's a great pleasure for me to participate in this launch event in my capacity as the director of DCAF. Como director del DCAF, el Centro de Ginebra para la Gobernanza del Sector de la Seguridad. La buena gobernanza del sector de la seguridad es una piedra angular del desarrollo y la seguridad y está consagrada en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, paz, justicia e instituciones sólidas. It is based on the rule of law and respect for human rights, los derechos humanos, razón por la cual la cooperación con las instituciones de derechos humanos y con los defensores del pueblo han sido fundamental en la labor del DCAF desde su creación hace 2 décadas. Por ejemplo, somos desde hace tiempo la secretaría del ICOAF, la Confederación Internacional de Instituciones de Defensores del Pueblo para las Fuerzas Armadas, y apoyamos a las instituciones de derechos humanos y defensores del pueblo en el cumplimiento de su mandato en el marco del ODS 16. Nuestra unidad dedicada a América Latina y quienes se conocen nuestra organización saben que tenemos un impacto global y que tenemos actividades en 80 países. We also have a dedicated Latin America and the Caribbean, or LAC unit, focusing on this particular region on a variety of issues, including the supervision of the public security sector by civil society, human rights defenders, social leaders, journalists, and independent oversight institutions. Our programs in the LAC region touch on many issues which could, or indeed should, be tackled more in conjunction and in partnership with human rights and ombuds institutions from the region.
DCAF is also the preeminent organization internationally in supporting good governance and oversight of private security. For more than a decade, my organization has supported international initiatives such as the Montreux Document or the International Code of Conduct for Private Security Providers. But we've also provided on-the-ground support to strengthen the capacities of national stakeholders with a role in private security. The cooperation with the Ibero-American Federation of Ombudsmen, FIO, and the Network of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights in the Americas, RINCA, marks the first time ever that DCAF is involved in strengthening the oversight of private security by human rights and ombuds institutions. I would therefore like to warmly thank all project partners, as well as the Danish Institute for Human Rights and our funders, of course, namely Switzerland and the EU. I'd like to thank them for their trust in establishing this pilot project that brings us together today. The private security sector in Latin America and the Caribbean has grown considerably over the last decades. And in many countries of the region, private security personnel today outnumber public security forces. Given the specific security and human rights risks inherent in the sector, it must imperatively be subject to democratic oversight. And I would therefore like to salute the significant gathering of heads of human rights institutions today. Since 2018, DCAF has supported FIO and RINCA in the creation and growth of a working group on private security and human rights. Members of this group have presented and discussed their lessons learned, which led to a corresponding publication. It has been agreed to establish a holistic action plan on capacity building once the sanitary conditions will allow again for a face-to-face meeting. And an e-learning module for NHRI staff has been developed, about which we will learn more in the course of the present event. The development of the e-learning module highlights how the cooperation between our various institutions has enabled us to adapt to the challenge posed by COVID-19. What was initially conceived as a physical exercise has been a presidential meeting or teaching format, has turned into an online course. I strongly believe that this tool will help the staff of human rights institutions across the entire region to deepen their understanding of norms and good practices in private security regulation, and to realize how crucial their role is in overseeing the implementation of such regulation. I would strongly encourage all the institutions present today to use the learning tool and to disseminate it as widely as possible. Let me take this opportunity to reaffirm DCAF's strong commitment to the cooperation with FIO and RINCA. The learning tool marks an important step in building the capacities of human rights and ombuds institutions. Once sanitary conditions allow it, DCAF stands ready to support both the development of a holistic joint action plan on capacity development, as well as its subsequent implementation by FIO and RINCA members. The present event is also an opportunity to engage in meaningful discussion and to come up with concrete solutions to human rights issues related to private security. And I sincerely hope that we will be able to benefit from our discussions as we are developing a deeper and deepening a collaboration and partnership together going forward. Thank you very much. Muchísimas gracias al embajador. Sin la participación de DCAF, este evento no hubiese podido ser posible. Ciertamente, las instituciones nacionales y las diversas oficinas de Ombudsman que en este instante nos acompañan, y debo mencionar que tenemos representantes de las oficinas de Ombudsman e instituciones nacionales de México, Centroamérica entera, está Panamá, Costa Rica, Honduras, Nicaragua,
Guatemala, El Salvador, tenemos representantes de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, Perú, del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, de la Defensoría del Pueblo de Argentina. También está con nosotros el Ombudsman de Brasil, representantes de Uruguay y Paraguay. A todos ustedes muchísimas gracias, porque esto demuestra la gran convocatoria e interés, sobre todo cuando en la región americana el número de personas trabajando en seguridad privada con certeza duplica a aquellas personas que trabajan en las fuerzas regulares policiales. Siguiendo con el webinar, tengo a bien iniciar el bloque que hemos denominado Seguridad Privada en la región de América Latina y el Caribe, y le voy a ceder el uso de la palabra a Lilian Bovea, miembro del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Utilización de Mercenarios, el Auditorio Estudios. Lilian. Perdonen, ¿no se escucha la traducción al español o no se escucha el audio en original, si fueran tan amables? Yo no escucho el audio original, Ceci. Ya, Sí. yo creo que estaba en mute. Ok, Lilian, entonces nuevamente tendré que hacer de volverte a presentar, Lilian, el auditorio es tuyo y todas las instituciones estamos al pendiente de escucharte. Adelante. Muy buenos días, buenas tardes. Agradezco a las organizaciones la invitación a participar en el lanzamiento de esta importante iniciativa a cargo de las reconocidas instituciones regionales de derechos humanos aquí presentes. Soy Lilian Bovea, representante para América Latina y el Caribe en el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación. Bajo la resolución que establece nuestro mandato, tenemos además la obligación de monitorear y estudiar no solo grupos mercenarios en sus múltiples formas y modalidades, sino también y de manera explícita actividades similares realizadas por compañías privadas y militares y de seguridad y sus impactos en los derechos humanos individuales y colectivos a nivel mundial. Nuestro grupo de trabajo descansa en varios mecanismos de identificación y seguimiento de casos, entre ellos las visitas que realizamos a países donde sabemos se cometen violaciones. Descansamos también en los reportes de organismos colaboradores y organizaciones ubicadas en el terreno, como las aquí presentes. Y aún más importante, nos basamos en denuncias y reclamos enviados a nuestro grupo de trabajo por personas individuales y organizaciones de base a nivel mundial. Todas esas fuentes y en especial los reclamos dirigidos a nuestro grupo nos facultan para iniciar procesos de verificación y documentación de abusos y de violaciones cometidas en escenarios de conflicto y en contextos específicos cometidos por compañías privadas, militares y de seguridad, sean estas contratadas o subcontratadas por terceros, incluyendo estados o empresas privadas, en violación flagrante de los derechos y la integridad de las personas a través de la extorsión, la explotación, el desplazamiento y la violencia selectiva e indiscriminada. Esos seguimientos se traducen en demandas formales a los estados y entidades involucradas o promotoras de las violaciones con el propósito de visibilizar, investigar y detener daños a víctimas, así como proteger, resarcir y garantizar la debida diligencia frente a abusos cometidos. Y para ello seguimos un proceso transparente de envío de cartas de alegación a las entidades y actores involucrados, exigiéndoles tomar acciones concretas para detener y enmendar las violaciones. Y esto lo hacemos como una forma de involucrar a los actores directos en la solución de los problemas, pero nuestro trabajo no para allí, sino que a seguidas hacemos pública la denuncia a través de notas de prensa como una forma de coaccionar las respuestas. Por ejemplo, recientemente nos expresamos públicamente contra el creciente uso y contratación de fuerzas privadas militares y de seguridad por parte del gobierno de la República de África Central. Denunciamos la contratación de compañías rusas y locales para el entrenamiento, equipamiento y transporte de combatientes, perjudicando la seguridad y los derechos humanos de comunidades y violando las reglas del derecho humanitario.
Asimismo, expresamos nuestro desacuerdo con la absolución otorgada por la pasada administración norteamericana a los 4 mercenarios de la compañía Blackwater que habían sido convictos por violaciones y crímenes de guerra en Irak. Nuestro reporte ante la Asamblea General y el Alto Comisionado identifica problemáticas sociopolíticas y estratégicas de seguridad generadas por actores privados y públicos, regulados y desregulados, y por vacíos legales, procedimentales y operativos que se traducen en violaciones de derechos humanos. En esos reportes generamos recomendaciones y proponemos responsabilidades. Por ejemplo, entre el 2013 y el 2016, el grupo de trabajo estudió las legislaciones nacionales sobre compañías privadas de seguridad en 60 naciones, encontrándonos con debilidades e inconsistencias generalizadas y con poca capacidad de coacción y monitoreo de dichas compañías por parte de los estados, exacerbando el riesgo y la propagación de abusos. Por otro lado, nuestro reporte del año antes pasado sobre la industria de extracción como fuente de empleo a compañías privadas de seguridad se hizo eco de los reclamos de individuos e instituciones sobre violaciones a la integridad física de las personas y a la seguridad comunitaria. Denunciamos la opacidad que genera la diversidad de arreglos contractuales en la asunción de responsabilidades, perpetuando así abusos sistemáticos. Recomendamos a los estados fortalecer las regulaciones y monitorear las actividades de dichas compañías de seguridad contratadas por el sector extractivo, activando procesos estrictos de verificación y certificación de sus desempeños. Insistimos también en la promulgación y coacción del cumplimiento obligatorio de las legislaciones que garanticen la debida diligencia por parte de tales compañías. El reporte apuntala las responsabilidades contractuales que deben asumir, las compañías extractivas, no solo con el Estado, sino también con las comunidades y sociedades, haciendo público los acuerdos y reglas en el uso de la fuerza que emplean las compañías de seguridad contratadas, así como también las quejas y alegatos de violaciones a derechos humanos y la asunción de medidas para responder a violaciones. En el 2020 sometimos nuestros reportes sobre el uso de compañías privadas militares y de seguridad en los centros de detención de migrantes y peticionarios de asilo. Este reporte destacó los crecientes abusos a los derechos humanos y a la integridad de las personas cometidos en centros privados o que desempeñan seguridad privada, que emplean y utilizan seguridad privada en el marco de los procesos de securitización de las fronteras. Nos referimos a situaciones de violaciones a mujeres, esterilizaciones forzadas, privación de libertad, condiciones denigrantes de maltrato e insalubridad. Analizamos el fenómeno de los puntos de detención, los mecanismos y recursos empleados en el retorno y deportación de solicitantes de asilo. Para el grupo de trabajo resulta muy preocupante las tendencias que observamos en cuanto a la evolución, expansión y diversificación de actores privados de seguridad, como ya fue mencionado aquí por mis predecesores, entre los que se incluyen las compañías militares y de seguridad privadas. Observamos que en años recientes esos actores han instrumentalizado e influido en su beneficio conflictos armados y han intensificado hostilidades, prolongando así el sufrimiento de comunidades enteras y grupos vulnerables de niños, mujeres y envejecientes. Y para concluir, nuestro grupo ha recomendado en foros públicos a los estados y actores no estatales de abstenerse de reclutar compañías privadas de seguridad en contextos de riesgo de abuso de derechos humanos. También exhortamos a los estados a no transferir responsabilidades y actividades que constituyan un involucramiento directo de terceros en hostilidades. Entendiendo el carácter cambiante de los contextos operacionales, consideramos que cualquier mecanismo regulatorio puesto en marcha debe enfocarse en los servicios y actividades ejecutadas, más allá de las compañías per se, como una forma más transparente y efectiva de identificar y prevenir posibles abusos a los derechos humanos. Consideramos que todo mecanismo regulatorio debe operar desde una óptica transformadora de género y de protección del medio ambiente y a los derechos de las personas a su autodeterminación. Estoy muy abierta a cualquier pregunta
y cualquier interrogante o opinión que puedan tener en este aspecto. Para nosotros es muy importante los insumos que podamos recibir de las organizaciones que están aquí presentes. Como ya mencioné anteriormente, nuestro trabajo se basa precisamente en esas denuncias que provienen del campo, del área de trabajo y del área donde se cometen los abusos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lilian, y escuchamos con gran interés este acercamiento que creo que sería fundamental seguirlo fomentando, no solamente de la mano de CAF, sino con absoluta disposición de las organizaciones que estamos aquí presentes. En este punto, tengo a bien cederle el uso de la palabra a Soledad García Muñoz. Ella es una gran aliada y muy cercana a las instituciones nacionales, a las oficinas de Ombudsman de la región, como todos nosotros sabemos. Ella es relatora especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nuestra relatora de ESCA. Adelante, Soledad, un gusto nuevamente escucharte. Muchísimas gracias, Cecilia. El gusto es todo mío, como siempre, participar en las actividades tan importantes que llevan adelante desde FIO con RIMCA, pues con tantas amigas y amigos, además, con quienes nos une efectivamente una relación de mucha cordialidad y sobre todo de compromiso compartido por la vigencia de todos los derechos humanos para todas las personas en nuestra región, y esa alianza cobra una importancia aún mayor, si cabe, en el contexto de pandemia que estamos viviendo. También un saludo muy especial al embajador y colegas de DECAF, una organización con la cual también venimos en conversaciones, incluso en la elaboración de un informe conjunto con la Comisión, con la Redesca sobre esta materia. Quisiera por ello, pues, darles la enhorabuena muy especial por la iniciativa, por el lanzamiento de este curso virtual. Cuenten también con toda la difusión de nuestra parte, puesto que creemos que realmente es muy importante este esfuerzo y viene a cubrir además unas necesidades que son muy claras en nuestra región. Voy a tratar a través de mi presentación y saludando también la que acabo de escuchar de Lilian y las palabras también de apertura del defensor José Apolonio y de Jordán Rodas, con quien también siempre nos une una cercanía muy apreciada. Voy a tratar a través de mi exposición de llevarnos a identificar algunos estándares y señalamientos que ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho en esta materia y que hemos precisamente tomado y resumido en nuestro informe elaborado por Redesca, como saben, la segunda relatoría especial creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la cual tiene a su cargo precisamente impulsar la agenda de empresas y derechos humanos. Un tema prioritario para mi mandato, como también para la Comisión, y que trasladamos a un primer informe temático general que publicamos a fines del 2019. Como digo, estamos con base en este informe también elaborando uno más sobre esta temática concreta con DECAF, y por supuesto hay una serie de vínculos imprescindibles entre ambos enfoques y en esta temática en concreta con nuestro informe. Por ejemplo, en el caso de empresas de seguridad, ya la Comisión se ha referido al tema en un informe del 2009, justo veía que está por ahí el señor Juan Faropa de Uruguay conectado, y creo que él fue consultor precisamente en este informe, un informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos, en el cual la Comisión se refería a la necesidad de que el ordenamiento jurídico interno regule las funciones que pueden cumplir tales actores, el tipo de armamento y medios materiales que están autorizadas a utilizar, los mecanismos adecuados para el control de sus actividades, la implementación de un registro público, a la vez que definir un sistema para que estos emprendimientos privados informen regularmente sobre los contratos que ejecutan, especificando el tipo de actividades que desempeñan. También en cuanto al deber de supervisar el disfrute efectivo de los derechos humanos en el marco de actividades empresariales, una de las obligaciones que identificamos en nuestro informe del 2019 que tienen las empresas, los estados, disculpen, en relación con las actividades empresariales a la luz del marco jurídico normativo y jurisprudencial interamericano. En ese sentido,
Un ámbito en los que esté aplicado precisamente dicho deber por la Comisión es en temas de seguridad. Por ejemplo, la Comisión recomendó a Honduras y a Guatemala la supervisión y el control efectivo de las empresas de seguridad privada y sus agentes, no solo porque suelen ser fuentes de violencia y existir alto riesgo de que estén involucradas en violaciones a los derechos humanos, sino porque el funcionamiento de estas empresas no pueden ser un complemento o sucedáneo de las obligaciones de los estados en materia de seguridad ciudadana. También en su informe del 2013 sobre Colombia, la Comisión hizo referencia a la asignación progresiva a empresas de seguridad privada de funciones de protección de personas en situación de riesgo, a la presencia y asentamiento de empresas extractivas como una fuente de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, y a la intervención de una empresa privada en la falta de entrega de medicamentos y mala calidad de los servicios de salud de personas privadas de libertad en centros penales. Por otro lado, la Redesca se hizo eco precisamente del documento de Montreux en este informe, tomando en cuenta nuestra especial preocupación por lo que tiene que ver con la privatización de servicios públicos esenciales para la garantía de derechos humanos, especialmente derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Precisamente es algo que estamos identificando con aún mayor preocupación en el contexto de pandemia, ¿verdad? Como el ámbito de la salud, como el ámbito de la educación, como el ámbito también de la libertad personal o del acceso al agua potable en las Américas, termina privatizándose o se termina generando contextos de privatización, y ello por supuesto no puede suponer que el Estado deje de lado sus obligaciones, que precisamente se ven reforzadas más en el contexto que estamos viviendo. Otra situación que identificamos en el informe y que ha sido objeto de preocupación por la Comisión a lo largo de la historia es el de las personas defensoras de derechos humanos y cómo la actividad de empresas de seguridad privada puede llegar a afectarles. Identificamos en el informe o compilamos en nuestro informe empresas y derechos humanos, estándares interamericanos, precisamente algunos casos que la Comisión ya había analizado, como el proyecto minero La Colosa en el departamento de Tolima, en Colombia, también un proyecto Dakota Access Pipeline en Standing Rock, Estados Unidos, o un asunto que es lamentablemente icónico en nuestra región, ¿verdad? Porque dio lugar a la pérdida de una de las mayores lideresas ambientales del continente, la señora Berta Cáceres en Honduras, y este es un tema que ciertamente la Comisión no solamente condenó, sino que venimos siguiendo muy de cerca en cuanto al procesamiento e investigación del crimen de Berta Cáceres. En definitiva, esta cuestión de la protección de defensores y defensoras de derechos humanos queda sentada en uno de los criterios interamericanos que contiene nuestro informe. No quisimos entrar en nuestro informe en una especie de competencia con los principios rectores de Naciones Unidas. En realidad nuestro informe dialoga con esos principios rectores, como lo hace también con el documento de Montreux, y lo que identificamos son una serie de criterios interamericanos que deben ser tenidos en cuenta y que aprovecho también este importante foro para compartir, empezando por el criterio que hace a la dignidad de la persona, la centralidad de la dignidad humana y de la importancia de proteger la dignidad humana, o la perspectiva de género, de diversidad, la igualdad y no discriminación, y por supuesto también la protección del medio ambiente o el derecho a defender derechos. En tal sentido, decíamos en nuestro informe que el Estado debe establecer un marco legal claro que prevea sanciones contra empresas que están involucradas en la criminalización, estigmatización, abusos y violaciones contra quienes defienden los derechos humanos, incluyendo empresas privadas de seguridad y contratistas que actúan en nombre de la empresa involucrada. Este otro contexto que identificamos como uno de los más preocupantes en el tema de empresas y derechos humanos, que tiene que ver con los servicios públicos esenciales para la garantía de los derechos humanos y contextos de privatización. Por ejemplo, la Comisión recomendó a Honduras y Guatemala la supervisión y control efectivo de las empresas de seguridad privada y sus agentes, no solo porque suelen ser fuentes de violencia y existir alto riesgo de que estén involucradas en violaciones a los derechos humanos, sino porque el funcionamiento
de estas empresas no puede ser un complemento sucedáneo, dice la Comisión, de las obligaciones de los estados en materia de seguridad ciudadana. Hemos hablado también de un caso que creo que se va a examinar con posterioridad y damos cuenta en nuestro informe, ¿verdad?, de cómo la Comisión y su Redesca nos identificamos a través de una audiencia pública celebrada en Boulder, Colorado, la existencia de convenios entre empresas extractivas y la Policía Nacional del Perú para dar protección y asegurar las actividades que realizan dichas empresas en el referido país. Expresamos nuestra preocupación también en el informe y dimos una serie de recomendaciones. Todas ellas recomendaciones que creo que también se aplican de manera muy especial al tema que hoy nos trae a este webinar y que por tanto quería aprovechar a poner en su conocimiento y como también a señalar la preocupación porque la industria de la seguridad privada ya ha experimentado un crecimiento tan significativo a lo largo de las últimas décadas. Según datos recientes, las empresas de seguridad privada registradas emplean a 2,5 millones de personas en América Latina y el Caribe. En muchos países de la región, el personal empleado por las empresas de seguridad privada, por tanto, como se decía, supera el de los miembros de los cuerpos policiales, y desde Redesca, que es un mandato también especializado en derechos laborales y sindicales, nos preocupan también especialmente los derechos laborales y sindicales de las personas que trabajan en las empresas de seguridad privada y, por supuesto, los esquemas de capacitación de estas personas, tanto en el manejo de uso de la fuerza como en derechos humanos en general. Finalmente, pues señalar esta idea, ¿verdad?, de que la privatización no puede representar un mecanismo a través del cual los estados puedan eximirse de cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos y apelar de nuevo a tomar en cuenta estos criterios interamericanos, las obligaciones y recomendaciones de nuestro informe, cómo establecer los vínculos entre ese informe y lo que estamos trabajando en este webinar, como tener... and what we're looking at in the webinar, and I hope that we will have a new report coming out very soon that we are coordinating with DCAF, and that will also be an important contribution to the overall work of the national institutions for the defense of human rights. Thank you very much for your attention, and I hand back the floor. Thank you so much. Incansable. Y en las instituciones nacionales de derechos humanos y en las diversas oficinas de Ombudsman, sabes que tienes aliados y también en nuestras dos redes. Entonces, en este instante, quisiera por favor invitarlos a todos a que formulen sus preguntas, ya sea por escrito en el chat o en su defecto al final del bloque en que nosotros completemos la presentación. Les voy a agradecer que levanten la mano utilizando los iconos que se encuentran en la parte inferior del Zoom para así poderles conceder el uso de la palabra. Voy a hacerle el uso de la palabra a Jean-Michel Rousseau, jefe adjunto de la División de Empresas y Seguridad de CAF, quien nos va a hacer la presentación del curso en línea. Debo decir que tanto él como Samuel Kuhn han sido pilares en los procesos que hemos emprendido y ciertamente tenemos que recordar que esto nació como una idea el año 2018. Lo trabajamos de manera remota el 2019 y el 2020 nos enfrentó al reto de adaptarnos rápidamente del formato presencial al formato virtual, y creo que haciendo un balance vamos a lograr una incidencia realmente importante de los trabajos y de esta reflexión alrededor de lo que es seguridad privada y derechos humanos. Jean-Michel, el auditorio es tuyo. Muchas gracias, Cecilia, y también desde pues, del lado de mi equipo también quisiera agradecer la cooperación que hemos tenido a lo largo de esos años con ese nuevo tema, con ese proyecto piloto, y es que estamos muy contentos, agradecidos de hoy poder presentarles el resultado, uno de los resultados de esa cooperación, que es el curso virtual. Quisiera asegurarme que pueden ver mi pantalla. Sí, entonces el curso que hemos desarrollado es un curso que se basa en la plataforma que se llama Easy Generator, que es una plataforma que el DCAF utiliza para los cursos que está prestando, y entonces es una plataforma que tiene que tiene 4 lecciones. Una es la lección que tiene que ver con
con un panorama del sector de la seguridad privada en América Latina y el Caribe. Creo que allá van a poder encontrar varios de los elementos que ya se discutieron en la sesión de hoy. Hay una segunda sección que tiene que ver con las normas internacionales y buenas prácticas de gobernanza, es decir, cuáles son textos, cuáles son normas que son disponibles para mirar el tema de regulación de la seguridad privada. Allá estamos, voy a entrar un poco en ese detalle en esa sección después. En el tercero, damos una introducción a la gobernanza de la seguridad privada, es decir, cuál es el marco general de la gobernanza, cuál es el rol de, por ejemplo, de instituciones de regulación, etcétera, en la manera como se encaja el sector de la seguridad privada en América Latina y el Caribe. Y en la cuarta parte, hablamos de los papeles de las instituciones de derechos humanos y ombuds en la gobernanza de la seguridad privada, entonces realmente enfocado en eso. Entonces empezamos con un panorama y después poco a poco vamos centrándonos en el rol de las instituciones de derechos humanos y el ombudsman, y el curso acaba con una versión final que son una docena de preguntas que después permite entregar un certificado virtual de los diferentes socios al participante. Para darles una idea un poco más concreta, la lección 2, la lección 2 entonces es sobre la lección 2 son sobre las normas y buenas prácticas. Hablamos del documento Montreux, lo cual se habló ya, del Código de Conducta Internacional para proveedores de seguridad privada. También hablamos de guías que son disponibles, hablamos de principios rectores. Todavía no está el informe de la CIDH, de lo cual habló Soledad, porque todavía no lo hemos finalizado, pero una vez que será finalizado, obviamente también va a figurar allá. Y eso les da, pero sí está el informe de empresas y derechos humanos. Y eso, digamos, le da al personal de las instituciones de derechos humanos y ombuds una buena vista de todos de la documentación que está disponible, las normas que están disponibles en los temas de seguridad privada. Para completar y finalizar con algunos puntos técnicos, entonces el curso está basado en una plataforma virtual, como ya lo dije. Es una plataforma que permite un número ilimitado de participantes, entonces podemos tener, y ojalá tengamos un gran número de participantes, no hay límite, es un curso sin costo, que va a estar basado en esa plataforma para un buen número de años. Entonces también es un curso que no es puntual, es un curso de largo plazo que también se puede utilizar de parte de empleados actuales y futuros. Y también al final del curso tenemos un cuestionario que ojalá nos va a ayudar a seguir mejorando el curso a lo largo de los años. Y con eso quería acabar esa parte, y antes de pasar a la próxima parte, simplemente darles compartir un pequeño video que hemos desarrollado para la promoción del curso. Entonces eso va a ser, digamos, la próxima tarea, asegurar que la información sobre el curso sea diseminada a través de las redes en América Latina y el Caribe, y por eso hemos desarrollado ese pequeño video que quisiéramos compartir con ustedes ahora. Entonces, si me permiten. La industria de seguridad privada es más grande de lo que pensamos, con más de 2,5 millones de empleados en América Latina y el Caribe. En la mayoría de nuestros países, cuenta con más personal que la policía. Sin regulación efectiva, hay riesgos del uso de la fuerza ilegítimo. Faltan mecanismos de rendición de cuentas y el mismo personal carece de derechos laborales. Como instituciones de derechos humanos, esto es inquietante. Hay 2 instrumentos internacionales que nos pueden orientar. El documento de Montreux expone las obligaciones, por el derecho internacional,
a regular las empresas de seguridad privada. El Código Internacional de Conducta establece normas y buenas prácticas para la industria misma. Estos dos instrumentos nos ofrecen un marco para controlar el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas de seguridad privada. Funciona. En el Perú, la Defensoría del Pueblo ya incluye las afectaciones a derechos fundamentales por parte de seguridad privada en su sistema de monitoreo de conflictos sociales. Recolectar los datos es un paso importante hacia una mayor rendición de cuentas y la disminución de los riesgos de violaciones de los derechos humanos. Mejoremos el control de la seguridad privada. Tome el curso en línea sobre la regulación y control de la seguridad privada y el papel de las instituciones de derechos humanos. Visite businessandsecurity.decaf.ch. Muchas gracias y con eso te paso nuevamente la palabra, Cecilia. Muchísimas gracias, Jean-Michel. Como ustedes han visto, a todos quienes nos están acompañando de las diversas instituciones nacionales de derechos humanos y oficinas de ombudsman, nosotros en lo sucesivo, tanto RINCA como FIO les va a compartir el video introductorio y también el link para conectarse a la web y al curso virtual. Les agradecemos difusión. En este instante tengo a bien presentarles a Rolando Luque. Él es adjunto para la prevención de conflictos sociales y gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo del Perú. Debo decir que la presencia de Rolando Luque es muy grata para el grupo, sobre todo porque debe ser uno de los expertos más importantes en mi país. Yo soy peruana, sino con certeza en la región, con respecto de conflictividad social. Y la experiencia trabajada desde la Defensoría del Pueblo de Perú ha servido como un documento base para que nosotros podamos iniciar este diálogo y reflexión en el marco de las actuaciones de la Defensoría del Pueblo y las actividades de supervisión. Rolando, el auditorio es tuyo y como siempre, muchísimas gracias. Buenos días, un gusto saludarlos. Muchas gracias a las instituciones organizadoras. Gracias de manera especial al DECAF en la persona de Jean-Michel Rousseau por su colaboración especializada a lo largo de este tiempo en el avance de este tema en la Defensoría del Pueblo del Perú. Y por supuesto a la facilitación de Cecilia Bernoy, que nos ha congregado a los ombudsman iberoamericanos en torno a un tema que es nuevo o relativamente nuevo. El problema es viejo, pero el tratamiento de ese problema es realmente nuevo. Y para nosotros la aproximación a ese tema ha sido a través de la conflictividad social. Como ustedes saben muy bien, cualquier ombudsman en el mundo lo que hace es investigar para defender derechos. Pero lo puede hacer atendiendo quejas individuales de los ciudadanos o estudiando problemáticas de carácter general para hacer recomendaciones de mayor alcance, o algo que consideramos que es una novedad es la defensa estratégica de derechos cuando se presentan conflictos sociales. Es decir, el ombudsman prefiere no pronunciarse inmediatamente sobre las demandas planteadas por un sector de la población, sino que lo que hace es promover el diálogo para que las partes directamente en una conversación continua y apoyada por las instituciones, entre ellas la Defensoría del Pueblo como facilitadora o mediadora, pueda llegar a soluciones. Eso es estratégico porque permite que la sociedad pueda producir sus propias soluciones y porque además hay una vigilancia del Estado para que estas soluciones lleguen y los acuerdos se cumplan. En ese contexto es que nosotros identificamos que existían, en algunos casos, agentes privados de seguridad que tuvieron alguna participación en conflictos sociales, especialmente en las fases de escalamiento y crisis del conflicto. Es decir, cuando la protesta social va creciendo de una manera fuerte, enérgica, y se producen enfrentamientos entre sectores de la sociedad o entre la sociedad y la Policía Nacional, y en algunos casos, como digo, con agentes privados de seguridad. Es ahí donde hemos puesto el foco. No hemos estudiado aún otros campos de la seguridad privada, porque esa es, digamos, la especialización de esta adjuntía. El trabajo en conflictos sociales lo venimos desarrollando desde el 2004. Es la institución del Estado que inició este tema prácticamente en el Perú
y que tiene el registro más antiguo y más completo de los conflictos desde ese momento. Es decir, tenemos 204 reportes emitidos desde el 2004 a la fecha, que tiene una periodicidad mensual. Entonces, nos basamos un poco en esa información para poder acercarnos al tema. Pero permítanme señalar qué razones son las que justifican que un defensor del pueblo pueda intervenir en este tema. En el caso peruano, en los últimos 30 años, hubo un giro en las políticas económicas y más o menos el 75 u 80% de las actividades son privadas en el Perú, ¿no? Esta expansión del mercado generó a su vez una necesidad de poder contar con empresas de seguridad privada que protegieran a estas empresas que se multiplicaban enormemente. Y hay, por consiguiente, un déficit muy grande de seguridad pública, ¿no? La seguridad pública en el Perú, uno podría dar este dato, por cada 1000 personas hay un policía en el Perú, ¿no? Es decir, el déficit es muy marcado, hay amplias zonas, especialmente rurales, donde la presencia es prácticamente inexistente de la policía, y al no haber entidades estatales que cumplan la función de intermediar entre intereses contrapuestos, las posibilidades de violencia es muy alta. Además, este es un ámbito en el que por la informalidad en el que está en gran medida, hay una posibilidad alta también de que se puedan violar derechos fundamentales. Además, la Defensoría es una institución que supervisa la administración estatal y su CAMEC, que es la superintendencia encargada del tema de la seguridad privada, está también bajo la supervisión de la Defensoría. Es decir, nuestro mandato constitucional alcanza a esta institución y a cualquier otra estatal que tuviera alguna competencia relativa al tema. En relación a la conflictividad social, durante el 2020 se registraron 217 conflictos, de los cuales 127, es decir, el 59%, tuvieron como actores primarios a empresas privadas. Muchas, yo diría que todas, tienen seguridad privada. ¿No? Entonces, allí hay, digamos, un elemento a investigar con mayor detenimiento porque la empresa es un actor primario en el conflicto y tiene como parte de su personal contratado a empresas privadas que les brindan seguridad. Y si la mayoría de los conflictos son de tipo socioambiental entre, por ejemplo, empresas extractivas y sectores de la población, ahí tenemos anunciado una tensión y eventualmente un conflicto y violencia. Por consiguiente, este es un desafío muy grande para la Defensoría del Pueblo, el de contribuir a monitorear el tema de la seguridad privada en el Perú. Y algo que me parece también importante destacar es que no hemos observado en el gobierno nacional, en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales que este tema esté presente. Es decir, las estrategias de prevención, gestión, transformación de conflictos sociales que se desarrollan desde estos niveles de gobierno no han introducido este punto, y creo que esa puede ser una contribución importante desde la Defensoría. Para tener una idea de cómo está la situación de la seguridad privada en el Perú, les mencionaré estos datos brevemente, ¿no? Existen 969 empresas registradas, pero hay miles de informales, es decir, hay una cifra opaca allí que no sabemos bien, porque además el 75% de la fuerza laboral en el Perú es informal. Y por consiguiente, ese mismo porcentaje es altamente probable que se reproduzca también en las empresas de seguridad privada. Anualmente se autorizan 48.000 agentes de seguridad privada en el Perú y que están destinados en un 95% principalmente a seguridad privada, 2% a transporte de dinero y valores y 3% a protección especial. ¿Qué riesgos representa para los derechos humanos o en el contexto de los conflictos sociales este tema, ¿no? Bueno, en el Perú hay un incremento, hay estudios al respecto, del comercio de armas y de municiones y mucha informalidad, como lo he mencionado. En el tema de conflictividad social,
en el 2007, un grupo especial de Naciones Unidas, en colaboración con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, hizo una investigación y pudieron reportar 81 incidentes al respecto. En nuestro sistema de monitoreo, lo que aparecen son 14 casos documentados donde hubo violencia. 10 casos están vinculados a empresas mineras, 3 casos vinculados a empresas agroindustriales, un caso gremial sectorial. Y solo, digamos, en 2 casos hubo enfrentamientos entre sectores de la población y empresas de seguridad privadas, donde lamentablemente murieron 2 personas. Entonces, los riesgos para la vida, para la integridad física, para la tranquilidad social son evidentes, ¿no? Y creo que es, por consiguiente, un ámbito de intervención plenamente justificado. Ahora, también habría que preguntarse qué podemos hacer, ¿no es cierto? Desde las defensorías, cómo podemos intervenir en este tema. Creo que lo primero, en el caso de la Defensoría del Perú, es que incluyamos, y ya lo hemos hecho, como lo ha señalado Jean-Michel, en nuestro sistema de monitoreo de conflictos, indicadores específicos sobre el tema. Si no generamos información, es muy difícil que podamos dar el paso al análisis y enseguida a planificar algún tipo de intervención con un buen pronóstico, ¿no? Entonces no hay información en el Perú, la estamos generando. Y sobre la base de este soporte del sistema de monitoreo de conflictos de la Defensoría. Además que detectado todo acto irregular o todo acto delictivo, la Defensoría puede denunciar estos hechos, es decir, recurrir al Ministerio Público, o si se trata de un asunto, de una infracción de orden administrativo, en su CAME, por ejemplo, solicitar que se inicien los procedimientos disciplinarios correspondientes. En segundo lugar, fijar de manera sistemática nuestra capacidad de supervisión sobre la superintendencia, sobre su CAMEC, pero también sobre la CONATEAF. Creo que son las 2 instituciones que deben estar bajo la mirada atenta de las Defensorías del Pueblo, en el caso de la Defensoría del Pueblo del Perú. Creo que también podemos contribuir al mejoramiento de la legislación, que en el caso peruano es una legislación muy dispersa, ¿no? Creo que hay algunas líneas maestras ya establecidas por las investigaciones internacionales y por los documentos que se han mencionado, que nos pueden servir de referente para ordenar la legislación en el Perú y que no se produzcan discusiones o disputas sobre interpretación de normas, llenar los vacíos que haya y tener sobre todo una pretensión un poco más preventiva en esta materia. Creo que también es muy útil, y lo hemos estado haciendo en el ámbito del Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos que viene desarrollando el Ministerio de Justicia. Es un documento con una amplia participación, donde está la Defensoría del Pueblo también, y que probablemente vea la luz dentro de un par de meses. Es un documento ya bastante avanzado, ¿no? Donde el tema de seguridad privada ha sido incluido. Están dándose los últimos toques al respecto. Y finalmente creo que debemos, en el caso peruano, reimpulsar la discusión sobre el documento de Montreux, ¿no? Que es un documento fundamental que recoge estas buenas prácticas y que sin embargo no ha habido aún un pronunciamiento de parte del Estado peruano. Hemos hecho contactos con el Ministerio de Relaciones Exteriores, estamos procurando que el tema vuelva a la agenda de discusión y nos hemos comprometido a una reunión en los siguientes días, Ministerio de Justicia, Relaciones Exteriores y Defensoría, para tratar el tema y ver cuáles son las objeciones que hay al respaldar un documento como este, ¿no? También es importante hacerse la pregunta de ¿qué podemos hacer para, o qué hemos desarrollado de manera puntual en el caso peruano, ¿no? Ya voy con esto terminando. Como dije, hemos incluido el tema en el sistema de monitoreo y hemos hecho un pequeño informe todavía preliminar que lo hemos puesto en conocimiento del DECAF y de las instituciones de Defensorías del Pueblo y de la FIO, donde analizamos el tema desde 2 indicadores: violaciones a derechos humanos e incumplimiento de la normatividad del derecho interno.
Además de esto, hemos también incorporado al plan de trabajo de la institución, ¿no? Este tema, es decir, ya es un tema oficialmente incorporado, es parte del trabajo de la Defensoría del Pueblo y de un aprendizaje mutuo con FIO, con RINCA, con DECAF y con las demás defensorías del pueblo de Iberoamérica. Y por supuesto, en relación al curso que se va a dictar, estaremos allí anotados, ¿no es cierto? Porque este es un tema que requiere todavía mucha especialización y desarrollo en nuestro caso. Y termino con lo siguiente, ¿no? ¿De qué manera pueden ser útiles para nuestra institución el documento de Montreux y el Código Internacional de Conducta? En la Defensoría creemos que la oficina que yo dirijo puede contribuir a visibilizar estos documentos. Tenemos que partir de ahí porque a diferencia de tratados y convenios con los que tenemos mucha familiaridad, estos son documentos no muy difundidos ni conocidos, por consiguiente se requiere explicarlos, ¿no es cierto?, especialmente a algunas oficinas que están también vinculadas en la Defensoría del Pueblo a este tema, ¿no? Hay adjuntías que también tendrían interés de intervenir en este tema. Y también, como decía, podríamos contribuir a revisar la legislación a la luz de estos instrumentos. Es decir, estos instrumentos pueden ser el referente, un marco de interpretación que ayude a mejorar el marco normativo interno en el Perú. Y finalmente, podemos también potenciar nuestra función de defensa de derechos y de supervisión de las entidades estatales, sobre todo teniendo en cuenta que el número de agentes de seguridad es 50% más que el de efectivos policiales en el Perú. Entonces, allí tenemos una situación compleja, problemática, de difícil tratamiento, que puede generar muchos riesgos, especialmente en el ámbito de la conflictividad social, y a la que no estamos prestando suficiente atención. Creo que este contacto con DECAF desde hace 2 años es un punto de partida que nos está permitiendo a nosotros avanzar en el tema, pero hay mucho aprendizaje por delante, el curso nos va a servir y, por supuesto, mantener la comunicación con todos ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rolando. Como siempre, muy ilustrado y muy gráfica las reflexiones desde la Defensoría del Pueblo. En este punto tengo a bien invitarlos a todos los representantes de las diversas instituciones y oficinas de Ombudsman que nos acompañan en esta reunión a formular sus preguntas. Quisiera invitarlos, hay diversas maneras de hacerlo, por favor, ya sea utilizando el icono de levantar la mano para concederles el uso de la palabra, si quieren dejarlo y compartirlo con el resto del grupo, o también preguntarlo a través del chat o de preguntas y respuestas que se encuentran en la parte inferior. Puedo adelantar esta fase, quizás dando lectura a una pregunta que formula Juan Faropa. Él es miembro y representante de la Oficina de Ombudsman y también directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos de Uruguay. Nos dice Juan, ¿se incluyen dentro de este análisis los servicios extraordinarios de seguridad que prestan algunos estados a cambio de una contraprestación económica regular? Quizás quienes nos han acompañado en el proceso de construcción, Jean-Michel o Samuel, podamos compartir con Juan una aproximación y absolución a esta pregunta. Sí, yo puedo, digamos, responder a eso. Digamos, me parece una pregunta pues, muy importante y efectivamente es un tema que ya fue mencionado por varios ponentes, que hemos visto en la región, en el Perú y también en otros contextos. Yo diría que sí y que no. ¿Por qué? Porque de una manera se trata, digamos, de servicios especiales de la policía. Entonces, digamos, bajo esa visión más clásica de las responsabilidades de las defensorías ombuds, ya había una incidencia, un control sobre la policía. Digamos, lo totalmente nuevo son los servicios de seguridad privada. Eso dicho, al mismo tiempo, los convenios son un área gris donde a veces no está muy claro
de si todavía estamos en un servicio policial público u un servicio, digamos, a carácter más privado. Y por eso, digamos, temáticamente creo que encaja perfectamente en el trabajo que estamos haciendo en el grupo de trabajo y en la sensibilización, la visitación del tema, aunque, como dije anteriormente, probablemente ya es algo que debería haber parte del trabajo de las defensorías antes, pero temáticamente creo que esos son los grandes desafíos que estamos viendo en el continente, más que todo por razones de uso de la fuerza, porque cuando es un servicio de seguridad privado, es claramente, digamos, no solamente es, digamos, no está siempre aplicado, pero debería ser claro que el uso de la fuerza se hace exclusivamente de manera defensiva. Pero en el caso de los convenios, se trata de la protección de propiedad privada, pero por fuerza pública, y ahí sale la pregunta de que si el uso de fuerza se puede hacer de manera ofensiva o defensiva. Pues, y ahí hay como falta de claridades que serían muy buenas de resolver, y ahí las defensorías y sus ombuds tienen un rol importante a jugar. Muchísimas gracias, Jean-Michel. Otra de las preguntas que se la traslado a Rolando. La pregunta sería, ¿dónde es que las instituciones nacionales de derechos humanos y oficinas de ombudsman podrían aumentar su supervisión con respecto a la temática de seguridad privada y derechos humanos? ¿En qué aspectos, de acuerdo a la experiencia que tú nos puedas compartir? Bueno, como yo explicaba, el acercamiento que hemos tenido es fundamentalmente en el ámbito de la conflictividad social. Habría que ver qué grado de conflictividad tiene cada uno de los países. De acuerdo a las reuniones y el monitoreo que hacemos también de cómo van las cosas en otros países, varios de ellos tienen niveles de conflictividad altos. Pero no siempre está a la vista este actor que es el de la seguridad privada, porque generalmente la protesta se plantea en términos de confrontación entre sectores de la sociedad y la Policía Nacional, ¿no? Y en algunos casos, como lo ha señalado Jean-Michel, estos convenios que, digamos, generan dudas sobre la función pública, ¿no? Para el ciudadano. El ciudadano se pregunta si el policía está protegiéndolo o está protegiendo principalmente a la compañía privada que lo ha contratado, ¿no? O con que mantiene una relación, un convenio. Esa, digamos, dilución de la línea entre lo privado y lo público es muy preocupante porque genera incertidumbre en el ciudadano, que debe tener absolutamente claro que la fuerza pública es para proteger a las personas, proteger los derechos de las personas, ¿no? Ese es un campo, y el otro campo grande es el de la criminalidad en general, en la que es un campo en el que nosotros no hemos intervenido aún, pero en la Defensoría hay una oficina que se encarga de los temas penales y penitenciarios y también del tema de dependencias policiales. Entonces, como verán, vamos a ir expandiéndonos progresivamente dentro de la propia Defensoría para persuadirlos de que este es un tema relevante. Muchas gracias, Rolando. Voy a hacerles la lectura de un comentario que nos llega desde la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, ¿no? Que es un comentario que ciertamente describe los distintos matices de la región latinoamericana. A la lectura dice, en el caso de Costa Rica, por ser un país sin ejército, nos cuesta comprender algunas de estas situaciones, pero eso no implica de que no existan. Lo que me preocupa, nos dice Angélica Solera, es que con respecto a la actuación de la Defensoría de los Habitantes, es la forma de cómo la Defensoría puede interpretar lo público y lo privado con el límite de las intervenciones y actuaciones institucionales. Y también hace una reflexión y comentario. Me temo que no hemos dimensionado los efectos que ello tiene en los derechos humanos. De repente, además de ser una reflexión que describe una situación muy particular en Costa Rica, invito a cualquiera de los panelistas a que haga un comentario al respecto, porque ciertamente el curso que nosotros ponemos a disposición de todos ustedes, como bien se ha dicho, es de acceso libre, de difusión masiva, está pensado bajo la perspectiva de los derechos humanos como una herramienta de soporte y de ayuda a los diferentes colaboradores, trabajadores y comisionados, y que pretende, entre otras cosas, poner sobre la mesa
la reflexión sobre temas que, como bien dijo Rolando, no están del todo conocidos o no forman parte del ideario inmediato de quienes trabajan en las diversas oficinas de Ombudsman, ¿no? Entonces, pongo esta pregunta a los panelistas y a ver si es que nos hacen, en realidad, un comentario y una reflexión en esta especial situación de Costa Rica. Pues quizás yo te puedo decir algo porque hemos trabajado con Costa Rica, ya llevamos varios años trabajando con Costa Rica, entre otros países, en el tema de seguridad privada. And other countries also in the private security sector. I believe that every country faces their own separate set of challenges when it comes to this topic. When talking about Costa Rica, there is a question of light arms, for example, where facilidad para empresas de seguridad privada que individuos de importar armas, y se importaban armas que después se difundían en el mercado negro en la región. Entonces, creo que eso fue un desafío muy grande que habían encontrado las autoridades costarricenses, y por decir que incluso en países sin ejército, como Costa Rica, el tema de seguridad privada sí es un tema que tiene mucho impacto, y que tiene impacto sobre la seguridad ciudadana, sobre los derechos humanos de los ciudadanos. En cuanto a los límites, el mandato de las instituciones, yo creo que eso es algo efectivamente que hemos hablado también en el grupo de trabajo, porque efectivamente hay instituciones que tienen mandatos más explícitos para también trabajar el tema privado, y otros que son más enfocados en temas exclusivamente públicos. Pero lo que constatamos en el trabajo del grupo es que incluso instituciones que son enfocadas más en el tema público, sí tienen incidencias por lo menos indirectas con el tema de seguridad privada. Uno es lo que dijo Rolando en el tema de conflictos sociales, ¿sí? Entonces allá, incluso, digamos, un sistema monetario de conflictos sociales pueden mirar el tema de seguridad privada. El otro es la posibilidad de supervisar las entes reguladores, porque la Defensoría del Ombuds, la Institución de Derechos Humanos, puede supervisar el trabajo del Estado y, por ejemplo, el ente regulador de seguridad privada. El otro tema es un tema, creo que lo mencionó Soledad, es el tema laboral. Los derechos laborales de los trabajadores en el sector muchas veces son muy débiles y muchas veces son afectados, y allí, que sea, digamos, la seguridad social, o el Ministerio del Trabajo, etcétera, también tiene un rol que jugar, y allí nuevamente entra el mandato, incluso sea excluyente de ese trabajo en el público de las instituciones, ¿sí? Entonces, en el tema del mandato creo que cada institución tiene que ver hasta dónde su mandato le permite hacer, digamos, intervenciones incluso directos con el tema de empresas, pero incluso las que están solamente centrados en el tema público también tienen aproximaciones por lo menos indirectas con el tema. Muchísimas gracias, Jean-Michel. Y para ser estricto, adelante, Liguen, por favor. Estás en mute. Sí, gracias. Solamente, muy brevemente, en ese sentido, una de las cuestiones que estamos trabajando desde nuestro mandato, y por eso insistía un poco en la presentación, la importancia no solo de enfocarnos en el actor privado en sí, sino también en el tipo de actividades en el que se involucran. Aquí se mencionó, por ejemplo, el caso de los procesos de traslape, ¿no?, entre el sector público y privado, en el caso de Perú, precisamente, lo que se conoce como moonlight, ¿no?, que es un poco el uso de también el sector público con funciones de sector privado. Entonces, yo creo que una forma importante de entender, o algo que tenemos que entender, es los procesos de diversificación, de privatización que se van produciendo en diferentes ámbitos de la seguridad, y los procesos de transferencia de responsabilidades desde los estados hacia esos sectores privados. Entonces, yo creo que es fundamental también que podamos, aún en casos excepcionales como el de Costa Rica, donde efectivamente no hay ejército, pero donde la policía ha hecho funciones que cumplen, que entran dentro de la categoría de actividades realizadas por ejércitos en otros países. De esa misma manera podemos entender las diversas dinámicas que se plantean desde el sector privado de la seguridad. Entonces yo invito a que no solamente nos enfoquemos en el tema del actor en sí, del actor institucional privado, sino también en el tipo de actividades que se realizan,
que reflejan ese proceso de transferencia de responsabilidades públicas hacia el sector privado, como un elemento dentro del seguimiento y monitoreo que deberían producirse desde las compañías, desde los ombudsman y desde las organizaciones de defensorías del pueblo. El tema ya para concluir, el tema de la seguridad, de la calidad, digamos, de las situaciones laborales en que se encuentra el sector privado, es importante también porque eso se refleja mucho en la calidad del servicio que ofrecen. O sea, no solamente tiene que ver con los derechos de ellos como trabajadores, sino también cómo se refleja en, digamos, contratar, adquirir personal que no tiene la suficiente formación, que no tiene realmente las capacidades para ejecutar su trabajo. Entonces, eso también es un elemento que tenemos que visualizar como importante en el seguimiento, insistir mucho en ese aspecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Lidiane. Para ser sumamente estrictos con el horario que nos hemos comprometido, sí tengo a bien formular una última pregunta que llega desde la Federación Mexicana de Ombudsperson, que congrega a las diferentes comisiones estatales de la Federación Mexicana. Básicamente la pregunta es la siguiente: desde la perspectiva del escenario de seguridad privada, ¿cuál sería el rol de las diversas comisiones locales de derechos humanos, ¿no? Y cuál sería, y si es que hay un interés como para involucrar a las instituciones locales de derechos humanos. Jean-Michel, si me ayudas con la Sí, respuesta, claro. Pues, yo diría, en el caso, pues, México, hay varios países en la región donde, efectivamente, pues, hay muchos donde hay instituciones locales y hay varios, como México, donde incluso la legislación es compartida entre el nivel federal y estatal. Entonces, en el caso mexicano, cada estado tiene una ley de seguridad privada que es doblegado por una ley federal de seguridad privada que aplica cuando las empresas trabajan en más de un estado. Pero hay bastantes empresas que trabajan solamente en un estado y que por ende, por ahora están cubiertos más que todo por una ley estatal, no federal. Y ahí yo creo que, retomando lo que dijo Rolando sobre el rol a nivel nacional con la ley. And as far as the national level is concerned, there's also, there's still a very important role played by these individual state entities in order to protect human rights. I think that a challenge that we've also seen is that when we have different layers of responsibility, this leads to a complication of communication, because there's also a multiplication at the local level. We also see that the legal framework is very often weaker than at the national level, and therefore we have to undertake greater efforts also at these subnational, subfederal levels. And then we also see that there is, we are based also, we start from the principle of subsidiarity, that very often those who are closer to the events have more access to information. And obviously, I'm not an expert on the Mexican context and of the structure of institutions, but those that are on the ground can see elements that they can then share with the federal level or the higher levels and the national para tomar eso, yo creo que el rol al final fundamental es bastante parecido a lo que ha dicho Rolando en cuanto al nivel nacional, para simplemente, digamos, apoyar aún más ese control para que haya un mejor respeto a los derechos humanos. Muchísimas gracias, Jean-Michel. Ya estamos casi al final de nuestra sesión. Agradecer, no sin antes dar el uso de la palabra Soledad, y culminaremos luego ya con la fase final de clausura. Soledad. Muchas gracias. Es muy breve. Al hilo de esta pregunta y de la respuesta de Jean-Michel, creo que las instituciones nacionales de derechos humanos en todos los ámbitos locales, nacionales, federales, tienen un rol importantísimo también en este tema, que es el de la promoción y el de la educación en derechos humanos. Toda vez que pues, este grupo de trabajadores y de trabajadoras muchas veces no tiene acceso
pues no solamente a la formación adecuada para hacer su trabajo en términos de lo que hace el uso de la fuerza, ¿verdad? Sino tampoco en términos de cuáles son las obligaciones que afectan a cualquier persona que hace trabajos en materia de seguridad en relación con la protección de los derechos humanos, la no discriminación. Así que yo creo que ahí también hay un rol muy importante a jugar por su parte. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias, Soledad. Debo de casi dar finalizado este webinar, no sin antes conceder 2 intervenciones hasta 3 finales. Recordarles a todos los participantes, por favor, que hay una votación que está apareciendo en este instante en línea, que es para saber si están interesados o no en completar el curso, y sobre el progreso de nuestro grupo de trabajo. Debo de anticiparles también que, como bien se dijo al inicio, FIO y RINCA tienen un grupo de trabajo sobre seguridad privada y derechos humanos, el cual va a ser convocado para una reunión en las próximas 3 semanas, semanas en donde necesitamos de su presencia y de su ayuda para la difusión de este curso y también para establecer cuáles van a ser nuestros siguientes puntos de encuentro en lo sucesivo durante el año 2021. Agradecer infinitamente a DECAF, a Jean-Michel, a Samuel, al embajador Gueber, por toda la disposición con el trabajo tanto para FIO como para RINCA, y voy a aprovechar de cederle el uso de la palabra a la secretaria técnica de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, quien está representando a su presidente, que se tuvo que retirar en unos minutos, y luego, Carmen, le cedemos el uso de la palabra al procurador Tovar, secretario general de RINCA. Adelante, Carmen. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias a todos y a todas por haber participado en esta sesión. Mi gratitud especial a algunos titulares de instituciones nacionales de derechos humanos como los de Brasil, Uruguay, Nicaragua, también representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, también de la Defensoría de Costa Rica. Seguro que me olvido a alguien, con lo cual vayan mis disculpas por adelantado. Por supuesto, muchísimas gracias a la vicepresidenta quinta de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, Nacheli Ramírez, que es la presidenta de la Federación de Defensorías de Comisiones de Derechos Humanos de México, por haber estado con nosotros durante toda la sesión, y mi gratitud especial a RINCA. Creo que esta colaboración que tenemos FIO-RINCA yo creo que es muy fructífera. Gracias también a Soledad por su apoyo constante siempre en cualquier actuación que hagamos. Y en este caso, desde luego, todo esto no habría salido sin el apoyo y el ánimo constante de DECAF. Lo personalizo en Jean-Michel, que es con quien hemos estado desde un primer momento, ya hace bastante tiempo, hablando y trabajando en este tema. Pero muchas gracias, embajador, muchas gracias, Cristina, muchas gracias, Samuel, por toda la ayuda y por todo el trabajazo que habéis hecho, ¿no? Yo simplemente animo a todos los presentes a hacer el curso, y no solamente a hacerlo, sino también a difundirlo, porque desde luego tiene implicaciones muy importantes en el trabajo de las instituciones nacionales de derechos humanos y en las defensorías del pueblo. Concretamente, en el caso de la FIO, tiene muchas implicaciones, como ya hemos visto, en el tema de empresas y derechos humanos. Esto es lógico y es claro, ya ha quedado bien explicado, pero luego también tiene muchas implicaciones en el ámbito de la prevención de la tortura. Yo siempre barro para casa porque, como yo soy miembro del subcomité para la prevención de la tortura de Naciones Unidas, pues siempre me gusta dar un poco este enfoque, ¿no? Y claramente en esto que decía Lilian Bovea de la transferencia de responsabilidades públicas al sector privado, pues es claro, ¿no? Porque cuando se producen malos tratos por parte de un agente de seguridad privada, lo hace seguramente con la connivencia
del agente público, digamos, ¿no? Con lo cual esto claramente es objeto de prevención de la tortura, y creo que cualquier institución nacional de derechos humanos, ya tenga la competencia de ser mecanismo nacional de prevención de la tortura o no, es algo en lo que debería enfocarse claramente, ¿no? No quiero extenderme más, solamente quiero dar las gracias en nombre del presidente, en nombre del Consejo Rector de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, y este es el primer paso de colaboración con DECAF, y espero que no sea el último, sino que efectivamente sigamos trabajando mucho tiempo en beneficio de los ciudadanos de la región que desde luego lo necesitan. Y nada más, muchísimas gracias. Apolonio, te cedo encantada el uso de la palabra. Gracias, Soledad. No, yo solo finalmente quisiera reiterar el agradecimiento a todas las autoridades de DECAF. Me parece el señor embajador Thomas Gerber está haciendo un gran trabajo, incluyendo a las redes de América que mantienen presencia, o estamos intentando generar incidencia en la región, juntamente con el apoyo que siempre estamos teniendo desde la CIDH, en este caso a través de la señora Soledad, que siempre está en comunicación nuestra. Y solamente era para también invitar a todos los que han participado de este evento, los que han estado asistiendo y escuchando, para que se puedan inscribir al curso y que puedan hacerlo más amplio, ¿no? Tomando en cuenta algo que el señor Rolando hacía en su exposición. El punto central de este curso es un problema viejo, pero de trato nuevo. Entonces, eso creo yo que nos obliga aún más a introducirnos a este curso y poder entender esas prácticas que se han realizado en otros lugares y que puedan ser trasladados a países como los nuestros, en los que el problema es viejo y que tiene un trato nuevo o aislado. Muchísimas gracias y felicidades a todos y a todas. Muchísimas gracias a todos, y con esto damos por concluido la sesión y el webinar de hoy, y esperamos tenerlos en una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias. El grupo de trabajo de FIO más RINCA seguirá al pie por el trabajo de los derechos humanos. Muy buenas tardes y muy buenos días a todos. Gracias. Adiós.